Es una realidad que el cáncer de próstata es el que se presenta con mayor frecuencia en los hombres, pero también lo es el que la falta de información adecuada y la creencia respecto a que el tacto rectal vulnera la masculinidad es la razón principal por la cual los hombres rehúyen esta forma de detección oportuna. A diferencia de otras formas de cáncer, la próstata presenta pequeñas zonas cancerosas que permanecen inactivas por años. Por ello, se recomienda a los hombres mayores de 40 años solicitar una consulta con el urólogo para revisarse la próstata. Hoy, en Diálogos en Confianza, los especialistas nos hablarán sobre la importancia de concientizar a los hombres de realizarse los estudios para la detección oportuna y asimismo nos dirán las opciones de tratamiento que existen para el cáncer de próstata y los efectos que estos tienen en el paciente. Lunes de salud en Diálogos en Confianza, qué gusto estar con todos ustedes, bienvenidos. Estamos en octubre, mes rosa, y hemos hablado mucho de cáncer de mama, pero ahora toca hablar de lo que sucede con nosotros los hombres. Hablar de cáncer de próstata muchas veces es un tabú, no se trae a la mesa, existen muchos mitos y leyendas alrededor del cáncer de próstata, pero sigue siendo un cáncer muy común, como nos lo van a explicar hoy nuestros especialistas, y hoy vamos a platicar de esto. Y es a partir de los 40 años que tenemos que pensar en checarnos. Oscar, ¿cómo te has checado alguna vez? Sí, yo la verdad es que sí me he checado. Tal vez hay alrededor, fíjate que me tocó, recuerdo hacer varios sondeos, y hay un sector de la población donde en las empresas es por obligación que se hagan un chequeo anual y se hace esta examinación. Yo pensaba que era menor y que me iba a encontrar con muchas respuestas donde hay miedo y tal, pero me sorprendió gratamente que una parte de la población, y aquí sí voy a hacer hincapié, creo que la mayoría de los hombres sí tenemos este miedo, este tabú de es que si pierdo mi hombría y tal, y entonces por eso no me voy a revisar. Y es una de las causas del cáncer masculino, pues, que llevan evidentemente a la muerte, y se puede evitar si la detección es oportuna. Pero entonces creo que se tendría que dar mucho más difusión, información, así que a todos los hombres y a todas las mujeres que están viendo este programa, la invitación es para que no se despeguen, porque se va a decir y se va a dar información muy importante para que puedan tomarla en cuenta. Bueno, y en las redes sociales desde luego están abiertas para recibir precisamente todas estas preguntas, todos estos comentarios, y pueden seguir también la programación completamente en vivo a través de internet. La dirección para hacerlo es www.canal11.mx/diálogos. También tenemos la página de Facebook de Diálogos en Confianza y está el Facebook Live, este espacio donde pueden mandar preguntas, comentarios, pero llevarse el programa en su tableta o en su teléfono inteligente a donde ustedes quieran. Saludo con mucho gusto a nuestras amigas y compañeras, a Fabiola Ruiz y a Istiel Caneda. Ellas son las intérpretes en la lengua de señas mexicana y nos acompañan como todos los días. Bueno, pero le damos la bienvenida también, desde luego, a nuestro querido público que hoy nos acompaña aquí en el estudio de Diálogos en Confianza, y obviamente a quienes nos pueden seguir también a través de la señal internacional de Canal 11. Y bueno, desde luego, pues dar la bienvenida a nuestros especialistas. Que ahorita se los voy a presentar, pero antes les pregunto a ustedes que nos están viendo, ¿saben lo que es la próstata? Mucha gente habla del cáncer de próstata sin saber exactamente ni dónde está localizado ni de qué se trata. Tenemos una cápsula que nos explica la anatomía y el funcionamiento de este órgano. Vamos a verla. La próstata es una glándula que se encuentra delante del recto y debajo de la vejiga. El tamaño de la próstata varía con la edad. En los hombres más jóvenes, dicha glándula es del tamaño aproximado de una nuez. Sin embargo, en hombres de mayor edad puede ser mucho más grande. La función de la próstata consiste en producir cierta cantidad de líquido que protege y nutre a los espermatozoides presentes en el semen. Esto causa que el semen sea más líquido. Justo detrás de la próstata se encuentran las glándulas llamadas vesículas seminales, las cuales producen el mayor volumen de líquido para el semen. La uretra, que es el conducto que transporta la orina y el semen fuera del cuerpo a través del pene, pasa por el centro de la próstata. La próstata comienza a desarrollarse antes del nacimiento y su crecimiento se acelera durante la pubertad, ya que es promovido por hormonas masculinas llamadas andrógenos. El andrógeno principal, la testosterona, se produce en los testículos. La enzima 5-alfa reductasa transforma la testosterona en dihidrotestosterona, que es la hormona principal que le envía una señal a la próstata para que crezca.
Les voy a presentar a nuestros especialistas para que ellos nos amplíen un poco el tema. En primer lugar, le doy la bienvenida al doctor Jesús Emanuel Rosas Nava. Bienvenido. Muchas gracias, doctor. El doctor es urólogo y coordinador de la sección de laparoscopía urológica del Hospital General de México de la Secretaría de Salud y es miembro de la Asociación Mexicana de Urología. Y nos acompaña también el doctor Hugo Manzanilla. Bienvenido, doctor. Muy amable, doctor. Buenos días. El doctor es urólogo, tesorero del Consejo Nacional Mexicano de Urología, y miembro de la Asociación Mexicana, de Urología. Doctores, bienvenidos. Pensamos hacer este tema porque hablamos hace poco de cáncer de mama. De cáncer de mama estamos oyendo por todos lados. ¿Qué pasa con el cáncer de próstata? Primero que nada, ¿por qué la importancia de que conozcamos la anatomía? Ninguna mejor introducción que la que ustedes mismos acaban de dar para hablar de este verdadero problema de salud del mexicano. A pesar de que, como se comentó hace rato, el hecho de que todos sabemos que tenemos próstata, la difusión que se da siquiera para la educación de saber qué cosa es lo que hace la próstata, muchas parte de la población desconoce siquiera cómo funciona la glándula prostática. Pero el cáncer de próstata como tal, como enfermedad, hoy por hoy, 2018 para México, representa un verdadero problema de salud y socioeconómico. ¿Por qué razón? Un punto importantísimo. 7 de cada 10 mexicanos diagnosticados por primera ocasión por este problema de salud tan importante se encuentran en etapa o localmente avanzada o avanzada. Esto tiene que ser motivo de reflexión para todos nosotros, para médicos y no médicos. ¿Por qué razón? Porque eso quiere decir que el mexicano se está muriendo por este problema. Y un grave problema que tiene es la poca difusión. A la hora que nosotros estamos viendo, como bien lo dijo doctor, el hecho de que en este momento estamos en el mes de la salud de la mujer por el cáncer de mama, resulta que a la hora que nosotros volteamos a ver, no existe en México hasta el momento alguna campaña nacional estratégica para combatir el cáncer de próstata. Y ese tiene que ser un objetivo para nosotros médicos, tanto los de primer contacto, que tienen que pensar que si tienen enfrente a un hombre que tiene 45 años o más y que por cualquier causa acuda a cualquier consulta, piensen que ese mexicano puede ser un ser humano que tenga un foco de cáncer de próstata. Entonces, tenemos la obligación de pensar en esta enfermedad. Entonces, estamos hablando de que es bastante más común. ¿Qué tan común es la prevalencia? Ya hablamos, nos dijo el doctor, que 7 de cada 10 que se diagnostican están en etapas avanzadas, ya sea localmente dentro de la próstata o ya se salió el tumor, ya creció más allá de la próstata, es decir, en estadios avanzados. Pero a nivel mundial y en México, ¿cuál es la prevalencia del cáncer de próstata? Bueno, antes de dar paso a esa pregunta, yo aplaudo a la realización de este programa porque precisamente no hay como tal el poder realizar una campaña o un programa o de manera dirigida a los hombres. ¿Sí? Sabemos que sí son más mujeres que hombres en nuestro país, pero también merece la pena voltear a ver a los hombres. Y dado que evidentemente el cáncer de próstata es una de las primeras causas de muerte en nuestro país y en todo el mundo realmente, no solamente en México. Posiblemente en otros países tengan mejores tasas de detección porque hacen programas y eso favorece pues, el poderlo detectar de una forma posiblemente oportuna o posiblemente no oportuna en un estadio similar a lo que actualmente pasa en México, pero evidentemente aplaudo la realización de este programa. Gracias. Punto número 1. Punto número 2, precisamente lo que comentaba ahorita el doctor Manzanilla, y es una de las banderas que maneja la Sociedad Mexicana de Urología, es el tratar de impulsar que se realice alguna campaña o algunos movimientos para que pues, se voltee a ver a esos hombres, ¿no? Por otro lado, la prevalencia evidentemente en México es un poco difícil poder tener una estadística adecuada porque, bueno, pues dada la situación, el número de pacientes que pueden acudir y detectarse de una forma oportuna no es el mejor. Pero sí se habla que en Estados Unidos, por ejemplo, hay alrededor de 170,000 diagnósticos al año, ¿sí? Y que ellos tienen un mayor porcentaje de detección en estadios más tempranos.
¿no? A diferencia de nuestro país, que como ya lo comentó el doctor Manzanilla, alrededor del 70% son en un estadio localmente avanzado o avanzado. Ok, entonces el objetivo del programa del día de hoy es que primero que nada sepamos qué es la próstata, dos, que estemos conscientes del problema de cáncer de próstata que existe, y tres, que todos nos concienticemos y nos vayamos a checar. Ahora, siempre ha habido una duda muy grande entre que la gente dice es que le creció la próstata o tiene cáncer de próstata. Tenemos un video y ahorita vamos a regresar con nuestros especialistas para que nos expliquen la diferencia entre la hiperplasia prostática, que crezca la próstata, o que tengas cáncer de próstata. Vamos a verlo. El agrandamiento prostático es cuando el órgano, que es la próstata, crece. El problema es que crece toda la vida. Desde que empezamos en la gestación, a la octava, novena semana de gestación, empieza a crecer. Y cuando nosotros nacemos, 2 a 3 meses, porque los estrógenos maternos hacen que pare. A la edad de la pubertad duplica el volumen y a los 30 años empieza otra vez a crecer para que a los 40 o 50 años nos salude con los síntomas que vamos a ver más adelante. Los síntomas son debidos a una obstrucción de salida. Si nosotros vemos, la próstata está a la salida de la vejiga y entonces la orina tiene que pasar por este tubito que está dentro de la próstata, que es como que si tuviéramos una manzana y donde están las semillas, ahí hubiera un tubito. Ese tubito, si se agranda la próstata, puede agrandarse hacia afuera o hacia adentro. El problema es que se agrande hacia adentro y vaya tapando ese tubito. Entonces, si va tapando el tubito, ¿qué va a pasar? Pues va a haber una orina con un chorro débil, va a haber mayor esfuerzo para la vejiga a orinar y a veces se corta, va a ser más larga la micción y a veces no termina de salir toda la orina, lo que hace que vaya a orinar frecuentemente y que sienta que no vacía la orina. El agrandamiento prostático hablamos de la regla de los 50, que es decir, a los 50 años el 50% tiene la próstata agrandada. De estos 50, el 50% tiene síntomas. Claro, va subiendo conforme la edad y normalmente vemos que a los 80 años no tenemos casi un 90% de los pacientes con próstata agrandada. La comunicación, los medios de difusión y el medio urológico ha tratado de buscar que no lleguen cuando ya es una etapa pues que están cerrados. Y obviamente es uno de los chequeos masculinos más frecuentes. ¿Por qué es más frecuente? Porque uno de los cánceres que tenemos es el cáncer de próstata. El cáncer de próstata es una enfermedad de la próstata que es silenciosa. No hay síntomas, a diferencia del agrandamiento. Por eso mucha gente dice, no tengo síntomas, no voy al médico. Hoy en día podemos detectar un cáncer de próstata inicial. Es el primer cáncer masculino arriba de los 40 años. Se está siempre peleando con el cáncer de pulmón, pero pues es uno de los primeros cánceres. En México el INEGI nos dice que cada 2 horas un hombre muere por cáncer de próstata. Cuando empezamos con el antígeno prostático hace unos años atrás, los pacientes llegaban ya que estaban invadidos. Gracias al antígeno prostático y al tacto prostático hemos podido avanzar, y gracias a la cultura actual, que el hombre ya va a hacerse su chequeo a partir de los 40 años, hemos encontrado muchos cánceres en forma inicial. Yo creo que queda muy claro la diferencia entre que te crezca la próstata y que tengas cáncer de próstata, pero lo que me interesa a mí aquí en el programa y a toda la producción no es que ustedes, la gente que nos está viendo, sepa hacer esta diferencia, sino que acudan al médico. ¿Ustedes cómo detectan una cosa u otra? Normalmente cuando un paciente acude al urólogo, viene muchas de las ocasiones con ese temor de que enfrentarse al urólogo es igual a un tacto rectal. Y esto es una seria equivocación para cualquiera que acude con un urólogo, porque siempre defendemos el hecho de que la exploración física siempre debe de ser una exploración física integral. Esto significa que nuestro paciente, una vez que lo interrogamos,
que ellos nos comentan el motivo por el cual acuden a consulta, nosotros tenemos la obligación de pesarlo, medirlo, tomarle la presión y hacer una revisión de cabeza a pies que incluya el tacto rectal. Entonces, en el tacto rectal es el primer criterio diagnóstico que nosotros tenemos para poder saber si ese paciente puede ser portador de un cáncer de próstata o no. Hay situaciones específicas. Yo tengo la oportunidad de traer este modelo, que es un cuarto de vejiga, en donde nosotros podemos ver perfectamente bien la ubicación de la próstata. Está debajo de la vejiga y atravesada por el conducto a través del cual orinamos. Pero lo importante de este modelo es de que nosotros, al hacer el tacto rectal, tenemos a la exploración la oportunidad de detectar esta parte de la próstata que está en íntimo contacto con el recto y que finalmente es el asiento de 80% de los cánceres de próstata. Se denomina zona periférica, lo que quiere decir que el cáncer de próstata, en lugar de comenzar junto al conducto por donde orinamos, empieza a desarrollarse en la orilla de la próstata. Es decir, si fuera una manzana, no se está desarrollando en donde está la semilla de la manzana, sino hacia la piel de la manzana. Hacia la piel de la manzana. Ok, entonces por eso hay que detectarlo tocándolo desde afuera. Y esa es precisamente la oportunidad que nosotros tenemos durante la revisión. Ok, y ahora se nos va a acabar el tiempo. Ahorita, Oscar, ¿ya tienes algún comentario que te haya mandado para no interrumpir al doctor y regresar después del corte? Pues mira, hay un comentario de Pitacio Ordaz, dice, ¿por qué tienen miedo de ir al doctor? Y según unas personas dicen que no, porque van a perder su hombría. Y esto es parte de lo que mencionábamos en un principio. La recomendación, bueno, como ya bien dicen los doctores, y además otro asunto que vamos a tocar durante el programa, es que cada vez hay detección de algunos casos a edades más tempranas. ¿Por qué razón? Pues no lo sabemos, pero no arriesguemos nuestra salud y visitemos al médico oportunamente para detectar eso, obviamente. Pues vamos a un corte, ahorita te regresamos con ustedes. Estamos hablando de cáncer de próstata, no se vayan. Bueno, estamos de regreso aquí en Diálogos en Confianza y fíjense que el Instituto Politécnico Nacional, en coordinación con el colectivo Teatro Sin Paredes, han montado la obra de teatro Auxilio, la cual tiene como eje central el movimiento estudiantil de 1968. Recuerden que este año pues se están recordando a 50 años de estos lamentables hechos sucedidos en ese entonces. Y a pesar de que la puesta en escena es entrada libre, Canal 11 tendrá algunos espacios en zona preferente, por lo cual tenemos 30 pases dobles que ponemos a disposición del equipo de Diálogos en Confianza para que puedan repartir. Desde luego se va a repartir de la siguiente manera. Pongan mucha atención. Para la función del martes 30 de octubre, es decir, mañana, habrá entonces 15 pases dobles para quienes se contacten a través del teléfono aquí a Canal 11, al centro de contacto con la audiencia, que es 51 66 40 00. Y también tenemos otros 15 pases dobles, estos para la función del miércoles 31, y estos se van a repartir en las redes sociales. Así que pueden comunicarse tanto vía telefónica como en las redes sociales para las funciones de martes y miércoles, donde Canal 11 les dará entonces estos boletos en una zona especial para asistir a la obra de teatro Auxilio que presenta el Instituto Politécnico Nacional en coordinación con el colectivo de Teatro Sin Paredes. Bueno, vamos a continuación, ¿a qué, Gaby? Conmigo, porque nos quedamos, ya el doctor nos explicó bastante el tacto rectal, ahorita vamos a hablar más de esto, pero les preguntaba, doctores, la diferencia entre el crecimiento de próstata y el cáncer de próstata. Bueno, la diferencia realmente es muy amplia, como ya lo comentaba el doctor. Sin embargo, desde el punto de vista de síntomas, a veces el cáncer de próstata no da molestias, que ese es un problema importantísimo porque precisamente comentaban, si tienes molestias, se comentaba en la cápsula, voy al doctor. Si no tengo molestias, no voy al doctor. Ya nos comentaba ahorita el doctor Manzanilla que el cáncer de próstata empieza en la parte más externa de la próstata. Por lo tanto, para que de ahí empiece a crecer y llegue hasta la parte del conducto de la uretra, tarda mucho tiempo. Entonces, algo bien importante es que decíamos que se presenta después de cierta edad, después de los 45 años. Entonces, la edad es un factor de riesgo. Es un factor de riesgo y algo bien importante porque
porque a la par se pueden ir presentando problemas de hiperplasia prostática y que tenga el paciente algún foco de cáncer de próstata. Es decir, pueden estar las dos cosas Pueden en estar la las misma dos próstata. al mismo tiempo, pero muchas veces la que suele dar síntomas que son molestos es la hiperplasia prostática, es ese crecimiento benigno. Y el cáncer de próstata puede no dar ningún síntoma inicialmente. Ok. Evidentemente, con el tiempo, al ir creciendo, ir invadiendo de manera local, puede dar datos de obstrucción urinaria de manera similar a la hiperplasia prostática. Y por desgracia también puede dar algún dato de alguna metástasis, es decir, que ese cáncer de próstata ya dejó el sitio local y ahora ya está a nivel sistémico. Okay. Entonces, propiamente la diferencia va a ser el tiempo en el cual van a empezar los síntomas, ¿sí? Pero algo bien importante, y como comentábamos, es tratar de llegar a la audiencia masculina y a las esposas de que le digan al señor, vaya a revisarse. Si no solamente todo el problema en el hombre es cáncer de próstata, es algo bien importante, pero hay otras enfermedades más, como esto que estamos platicando de la hiperplasia prostática, y es importante que si hay algún síntoma, por mínimo que sea, mejor que acuda a un especialista que sea valorado y se le dé un manejo adecuado. Pero aquí yo digo, antes de que haya síntomas, hay que ir al doctor a checarse si tienes más de 40 años. ¿Qué otro factor de riesgo, además de la edad, existe? Pues además de la edad, también la raza. Por ejemplo, todos aquellos hombres que tienen una ascendencia africana van a padecer cánceres de próstata más frecuentemente y más agresivos. Ok. De la población mundial, ¿qué población es la que menos padece cáncer de próstata? La población asiática. ¿Por qué? Es basado específicamente en la dieta. ¿Por qué? Porque los asiáticos tienen una alta carga de estrógenos en la soya. Y como comen soya diario, prácticamente esto va a disminuir la frecuencia de presentación del cáncer de próstata. Esto no quiere decir que estemos recomendando que la gente coma soya por todos los efectos que puede tener también la soya. Sí. Sin embargo, está totalmente demostrado también que cuando un asiático cambia por situaciones laborales a algún país occidental, va a adquirir la misma proporción y riesgo de cáncer de próstata que aquellos que no tienen esa ascendencia, ¿no? Ok, entonces raza y edad. Por supuesto, la herencia. Ok. Hay que tener en consideración que un paciente que tiene el antecedente de tener un familiar directo que haya padecido de cáncer de próstata va a tener 2 veces más riesgo de desarrollar el problema. Okay. Pero ¿qué pasa si ese paciente tiene 2 familiares directos en ascendencia que hayan padecido de cáncer de próstata? Se va a 6 veces más. Es decir, si su abuelo y su papá tuvieron, él tiene 6 veces más posibilidad de tener riesgo de desarrollar la enfermedad. Ok, pero todos que tengamos tantito arriba de 40, tenemos que ir al urólogo, eso que quede perfectamente claro. Ahora, el doctor ya nos habló un poco y nos explicó, gracias doctor, con el modelo del tacto rectal. Tenemos una cápsula porque es un tema muy importante que si bien no queremos hacer escándalo, porque como dijo Oscar, viene asociado a muchas creencias totalmente erróneas, es un examen muy rápido y miren de qué se trata específicamente. El tacto rectal, inicialmente cuando se visita al médico, al urólogo, se evalúan pues los estudios que pueda traer el paciente para fines de próstata, pues un antígeno y un ultrasonido. Y obviamente cuando en el antígeno, en el ultrasonido, se evalúan ciertas cosas y aunque esté dentro de parámetros normales, siempre es recomendable hacer el tacto rectal, porque obviamente el tacto rectal se ha observado en pacientes que pueden tener antígenos dentro de parámetros normales y que se ha observado que se hace el tacto y hay una sospecha, hay una nodulación, hay un cambio de consistencia, hay alguna tumoración o algo, y ese paciente se tiene que ir a una biopsia de próstata, que es el diagnóstico adecuado y el gold estándar para diagnosticar, valga la redundancia, el cáncer de próstata. Y la biopsia hay veces que obviamos que como creemos que el antígeno está dentro de parámetros normales, ese paciente puede ser que no tenga nada, pero se ha observado que hay pacientes que aún con antígeno dentro de parámetros normales hay cambios en la próstata, y entonces ese paciente se tiene que ir a una biopsia. ¿En qué consiste el tacto rectal? Inicialmente tener una relación para que el paciente se sienta con la confianza y explicarle qué se le va a hacer, obviamente en la posición que el urólogo adecuadamente o la que mejor él considere,
¿sí? Y también de acuerdo a la morfología del paciente, hay posiciones en las cuales se puede hacer un mejor tacto que en otras. Se le introduce al paciente por el orificio rectal, se dilata el esfínter de una manera cuidadosa, obviamente bien lubricado el dedo, y se palpa la próstata en su porción posterior. ¿Qué palpamos? El tamaño, los surcos, si hay alguna alteración en estos surcos, si están borrados, eso habla de que hay un crecimiento sobrepasado, si hay algún nódulo, si ese nódulo está indurado, si es un nódulo blando, que la próstata esté móvil, que la próstata no esté adherida a planos profundos. Cuando hay un cáncer muy avanzado, las próstatas tienden a adherirse a otros órganos adyacentes y se hacen próstatas muy inmóviles, pétreas que llamamos induradas, ¿no? Normalmente la consistencia de la próstata es como la consistencia de la punta de la nariz o la región tenar, ¿no? Debe tener esa consistencia para fines prácticos. Entonces la gente tiene mucho miedo a este estudio que ya vimos que es una cosa relativamente sencilla, que ¿cuánto dura además? Un par de segundos. Segundos, dura segundos. Entonces, perdamos el miedo al tacto rectal. Y una pregunta, el tacto rectal, como vimos, es como si el recto está pegado a la próstata, solamente lo separa la pared del recto. Exacto. Pero ¿y si creciera para adelante el cáncer, ahí no se detecta en el tacto? Lo que pasa es que, como ya platicábamos hace un rato, precisamente el sitio que nos queda a disposición del dedo justo es la zona periférica. Y es donde se van a presentar entre el 70 y 80% de casos de cáncer de próstata. Como en su modelo, doctor. Exactamente. Exactamente. Se va a tocar. Tenemos la oportunidad de palpar esta parte de la próstata, ¿sí? Que es lo que corresponde a la zona periférica. Y si creciera, por ejemplo, aquí adelante, ahí no lo tocaríamos. Por desafortuna, regularmente el cáncer aparece aquí y ya cuando invade uretra es porque ya tiene media próstata tomada. Así es. Entonces, casi siempre se va a tocar de la parte de afuera. Exactamente. Ok, que eso es bien importante. Yo siempre voy a defender lo que es el hecho de que los médicos especialistas o no, debemos de hacer una revisión integral. Todo enfermo que llegue con mucho temor por el tacto rectal, es para mí totalmente drástico el hecho de decirle voltéese y va a hacerse el tacto rectal. Yo siempre voy a defender el hecho de que la exploración física debe de ser integral. Comenzando que el paciente sepa que está delante de un profesional de la medicina. Cuando nosotros llegamos, le solicitamos permiso para revisión de genitales antes del tacto rectal. Y ya después le pedimos permiso, voy a revisarle su próstata. En ese momento el paciente ya está en otra postura, ya está más relajado y sabiendo que está delante de un profesionista. Hay mucha intriga en luego cómo diferenciamos nosotros los especialistas el cáncer a la hora de que hacemos el tacto rectal. Yo invito a nuestro público que pongamos el índice y el pulgar muy firme. Y si nosotros al introducir el dedo palpamos la consistencia de la región hipotenar, que así se llama esta zona, esto es la consistencia normal de la próstata. Si a la hora que estoy haciendo el tacto rectal palpo la consistencia de la eminencia tenar, eso es la consistencia de un crecimiento benigno, hiperplásico. Pero ¿qué pasa si estoy palpando y palpo la base de la falange? Esto es igual a un nódulo sospechoso de cáncer hasta no demostrar lo contrario. Eso es lo que encontramos regularmente a la hora de que nosotros hacemos un tacto rectal. Aunque después de esta lección, de todas maneras, vayan al doctor. Esto es decir, que no vayan a asegurarse ellos mismos, sino siempre ir al doctor, porque como dice el doctor, es importantísimo la revisión integral con un interrogatorio adecuado. Y una de las preguntas era, ¿por qué sigue la gente con miedo a esto? Yo creo que es una creencia únicamente. Pero ¿sabes qué? Interesante lo que acabas de decir, porque a diferencia, por ejemplo, del cáncer de mama, donde puede haber una autoexploración, no es recomendable en nosotros los hombres. O sea, tiene que hacerlo un especialista. Así es. Sí, y algo bien importante aquí es que tienen que ir con un médico que tenga la experiencia realizándolo. ¿Por qué? Porque evidentemente no es lo mismo que yo haga 2 tactos rectales en una semana a que yo haga 40 tactos rectales en una semana. Claro. Con el tiempo, esa posibilidad de detectar, esa facilidad para poder decir, aquí hay algo que no es correcto, aunque sea pequeño, va a ser mucho mejor.
que aquella vez que tengamos tenga la menos tiempo. experiencia. Exactamente. De ahí eso enlazándolo con tu comentario, porque precisamente las mujeres hacen una palpación, tocan algo sospechoso y van al médico, ¿verdad? Aquí no tenemos esa posibilidad. Si no es tan factible que un hombre se autorrealice un tacto rectal. Y el tacto rectal sigue siendo una de las piedras angulares para el diagnóstico de cáncer de próstata. Entonces, definitivamente, tengamos esto en cuenta. Ya dijeron, dura 2 segundos, es parte de la exploración integral. Decimos, los hombres tenemos que ser más miedosos que ir al doctor que las mujeres. Las mujeres van al ginecólogo, o sea, y eso es mucho más tardado. Esto es un estudio relativamente sencillo, entonces hay que romper el miedo a esto y es parte del diagnóstico integral que se acompaña también de un examen de laboratorio que vamos a ver esta cápsula que nos explica de qué se trata y a quién hay que hacérselo y cuándo hay que hacérselo. El antígeno prostático es una proteína que se secreta exclusivamente en la glándula prostática. Durante nuestra juventud o durante nuestra etapa reproductiva activa, nos habla de que el antígeno nos ayuda en una situación de tipo de fertilidad. Pero para fines ya mayor o cuando un paciente está en la edad adulta, es un marcador que nos intuye o es presuntivo de que algo está ocurriendo en la próstata. Ahora, el antígeno prostático, es una glucoproteína, y obviamente cuando se eleva, no solamente se eleva en situaciones patológicas. Hay que considerar que es una prueba serológica, que es en sangre, que se tiene que preparar el paciente, pues de acuerdo al laboratorio donde vaya, dividir en ayuno y con las especificaciones como son 3 días de abstinencia sexual, que no haya tenido que haber tenido algún deporte intenso como ciclismo, que es a veces que puede variar, o inclusive que a veces hay pacientes que durante mucho tiempo estuvieron sentados en una posición y a veces eso puede alterar la prueba de la próstata si al siguiente día se va a tomar el antígeno, por ejemplo, ¿no? Y después ya de que se toma esa prueba, alrededor de 2 a 3 días nos la reportan y obviamente el antígeno no solamente se eleva en cáncer, se puede elevar de manera normal, ¿sí? Si el paciente tiene un crecimiento de próstata benigno, si el paciente cuenta con alguna inflamación de la próstata que se denomina prostatitis y casi secundario un proceso de infección de vías urinarias. Otra, la mala prueba de la próstata, si no se tuvo las indicaciones para hacer esa prueba como se debe, puede hacer que se eleve el antígeno y lo que nadie quiere, ¿no? También se puede elevar en cáncer de próstata. Entonces, no pensar que siempre que está elevado el antígeno, inmediatamente pensar, ay, tengo cáncer de próstata. No, hay que acudir al urólogo, tener la conciencia de decir, tengo que ir al urólogo y que él me diga cuál es la causa de que está produciéndose esta elevación del antígeno. Le damos la bienvenida al doctor Eusebio Rubio Aureoles. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Médico y terapeuta sexual. Importante que hablemos con usted también del tema. Y acabamos de hablar sobre el antígeno prostático. Hoy nos dijeron en la cápsula que a veces hay falsos positivos. ¿Qué quiere decir esto? Que sale positivo, pero no necesariamente tiene que ser cáncer de próstata. ¿En qué otras situaciones se puede elevar el antígeno? Bueno, como bien lo comentaban en la cápsula, es muy importante individualizar el resultado del paciente. Punto número 1, se puede elevar por la edad, se puede elevar por alguna estimulación a nivel prostático, un tacto rectal, un sondeo, una actividad sexual, andar en bicicleta o en motocicleta con los baches que casi no hay en la ciudad. Y evidentemente en algún proceso infeccioso o inflamatorio de la próstata, una prostatitis o en una hiperplasia prostática o en cáncer de próstata. Es decir, hay una diversidad de posibilidades por las cuales se puede modificar el resultado de antígeno prostático y hay que individualizarlo al paciente. Entonces, cualquier persona que nos esté viendo ahorita y diga, me voy a ir a hacer un antígeno prostático, el chiste sería que se fuera sin haber tenido actividad sexual ¿en cuánto tiempo? Por lo menos unos 3 días. Unos 3 días. Y no se vayan en bici, ¿no? No, es que sí es importante. Sí, claro. Es importante, se los digo, me pasó a mí. Yo me fui a hacer mi chequeo anual, me fui en bicicleta y me preguntaron, me dijeron, no te podemos hacer el de este. ¿Por qué? Porque puede que salga elevado cuando en realidad no lo esté. Entonces esto es una cosa importante, pero si te lo vas a hacer tú, llevarle los resultados a tu urólogo para que lo interprete, te haga una revisión completa, porque por sí solo no nos sirve de nada. No nos dice Tiene nada. que ir acompañado de una revisión
una historia clínica completa y un tacto rectal para que el urólogo te diga exactamente qué es lo que está pasando y a lo mejor solicite un estudio, del cual vamos a hablar ahorita que vayamos a un corte y regresemos, porque todavía hay más estudios para poder llegar al diagnóstico y vamos a hablar más adelante también de cuál es el tratamiento adecuado para el cáncer de próstata. Sobre todo lo que buscamos, como siempre, es detectar una enfermedad a tiempo para que el resultado del pronóstico del paciente vaya a mejorar mucho. Vamos a un corte y regresamos con ustedes aquí en Diálogos en Confianza. Bueno, regresamos aquí a Diálogos en Confianza. Oigan, desde el 1 de octubre, el Hospital de la Mujer ha hecho una atenta invitación a todas las mujeres para realizarse las siguientes pruebas. La mastografía y el Papa Nicolau. ¿Por qué? Porque ya lo hemos mencionado durante este programa, hoy este es el mes rosa y es un mes muy oportuno para realizarse precisamente todas estas pruebas. No solamente este mes, evidentemente, pero es donde se hace mucha más alusión a la campaña precisamente para que mujeres y hombres estemos al tanto de la detección oportuna de este cáncer que ha cobrado muchas vidas. La buena noticia es que evidentemente se puede tratar siempre y cuando se detecte a tiempo. Por eso es importante que hagan caso a esta invitación y le digan a todas las mujeres para que asistan al Hospital de la Mujer. ¿Cuál es el horario de atención? Bueno, están desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde y solamente quedan unos días porque estarán hasta el próximo 31 de octubre. Así que vayan, por favor, es gratuito evidentemente y allí las estarán esperando para que se atiendan muy a tiempo. Bueno, vamos a ver a continuación el siguiente material. Otro de los mitos en torno al cáncer de próstata es: mito, tener el antígeno prostático alto significa cáncer. Realidad, medir los niveles del antígeno prostático específico es un marcador que permite establecer la presencia de tumores benignos o malignos en la próstata, así como infecciones de orina. El antígeno prostático es uno de los exámenes de rutina para los hombres, por eso lo adecuado es apoyar este examen con otras pruebas diagnósticas, como el tacto rectal, para decidir si se estudia la presencia de un tumor. Estamos con el público. Hola, Benjamín. Hola, doctor. ¿Qué nos va a platicar? Pues en mi caso, yo estoy en tratamiento para pues que mi antígeno ha salido alto y el miércoles pasado me hicieron una biopsia. ¿Y ya tienes el resultado? No, el 14 de noviembre me entregan el resultado, pero ya tengo unos 6 años que siempre mi antígeno ha sido elevado y había ido bajando de 16 a 10 y la última vez me dijeron, si sigue bajando, lo vamos a dar de alta ya, pero no bajó. Entonces aquí la cosa es que está en vigilancia y tiene que mantenerse en vigilancia. ¿Algún comentario, doctores? Sí, creo que su caso es muy ad hoc a lo que comentábamos hace un instante, que precisamente hay que individualizar el resultado del antígeno prostático. Yo tengo pacientes que tienen antígenos de 16, 20, incluso ya biopsiados y sale negativa la biopsia. Y eso no implica que tengan un cáncer de próstata. Evidentemente, lo adecuado, qué bueno que se le hizo una biopsia para tener un diagnóstico y que si sale negativo también esté más tranquilo y saber que posiblemente sea uno de los pacientes que manejen antígenos un poco arriba del promedio, ¿sí? Y no por eso significa que tenga un problema de un cáncer, ¿no? Perfecto, ¿le queda claro, Benjamín? Sí, mi duda sería qué poder hacer acerca de la próstata, ¿no? Mi doctor de médico general me decía que me la quitaran. Yo le dije al urólogo, ¿no? Y me dice él, no, vamos a ver que no haya ningún problema. Me habló como de una disección, algo así, pero... Ahorita más adelante vamos a hablar de tratamientos para la próstata, pero te están hablando de una cirugía, pero tenías que esperar a que tengas un diagnóstico. Antes que nada, saber específicamente qué es lo que te está pasando para tomar una decisión adecuada. ¿Estamos bien? Correcto. Ok, gracias, Benjamín. No, gracias. Hola, Fernando, perdón. Hola, buenos días. Mi caso es que yo tengo hiperplasia benigna prostática. Pero Vamos a repetirle al público qué quiere decir esto, que tiene la próstata crecida y no es cáncer. así es. Y yo lo detecté, como dijo Eduardo Virués, que en el trabajo nos dijeron, bueno, ¿por qué no se van a hacer un antígeno prostático? Fui a hacerlo y me salió alto. Y eso fue a partir de 2013, 2014. Y después mi antígeno prostático estaba en 6, en 7, en 8. Y yo me espanté. Yo decía, pues tiene que estar en 4. Entonces ya empecé a ir regularmente al urólogo. Y después
sí me hice una biopsia prostática que afortunadamente salió, la revisó patología y no tengo nada. Entonces ya me hice un ultrasonido prostático rectal también. Sigo viendo al urólogo y ahora tengo cita, pero me va a hacer un ultrasonido que se llama vesicoprostático, que es donde ve los riñones, la vejiga y todo. Y realmente pues estoy tomando un medicamento. Ok, para el control de la sintomatología. Para el control del medicamento, ¿puedo decir el nombre? No recomendamos medicamentos en televisión, nos guardamos para que cada quien vaya con su urólogo y le diga qué tomar. Pero no tengo problemas al orinar, no tengo ningún problema ahorita, pero lo bueno es que me estoy checando regularmente. Perfecto, y déjame preguntar, porque por aquí había una pregunta más. Hola, Juan. Hola. Échale la pregunta a los urólogos. Sí, yo trabajo en bicicleta, recorro de 40 a 50 kilómetros diarios. Mi pregunta es si eso puede afectarme. Bueno, podría darle algún problema inflamatorio y eso manifestarse con síntomas. Eso quiere decir molestia al orinar, el chorro entrecortado. Es decir, puede haber algunos síntomas por el proceso inflamatorio que se crea en la próstata, por el estímulo, por un lado. Por otro lado, puede llegar a haber algún adormecimiento en la región del periné, ¿no? Porque si son distancias largas y si es diario, bueno, es mucho tiempo. Desde el punto de vista de lo del antígeno, sí se puede llegar a modificar, como bien lo comentábamos hace un rato, pero ya tendría que individualizarse, como en cada uno de los casos, el resultado del antígeno prostático de usted. Entonces, lo que le conviene a él es que le compren esos como asientitos de gel para que no se lastime y andar lo más parado posible para hacer cuádriceps. Antes de que veamos la cápsula de cómo se trata, ya que una vez que hay cáncer, vamos a hablar qué es el ultrasonido, doctores, porque ya se mencionó. Y una vez que se hace el tacto, sale un antígeno elevado y se sospecha que hay cáncer, se hace un ultrasonido y luego una biopsia, ¿o cómo funciona? Sí, bueno, aquí a engarzar un par de cosas antes. Uno, ya comentaba ahorita el señor que el antígeno prostático normalmente se quiere que esté en menos de 4. Entonces hay que tratar de darle un poquito de enfoque a esta parte. Esos son los rangos normales en general. Cuando nosotros tenemos un paciente entre un antígeno entre 4 y 10, tenemos que utilizar alguna otra prueba adicional que se llama fracción libre. Pero eso ya se los va a mandar su urólogo, se los va a mandar su médico. ¿Por qué? Porque no se le va a hacer a todos los hombres en general antígeno y fracción libre, sino es solamente aquellos hombres que tengan entre 4 y 10, lo podemos utilizar y tiene su función o su utilidad. Cuando está en menos de 4 no nos sirve de mucho y cuando tenemos un antígeno de más de 10 tampoco. Entonces por eso lo tenemos que individualizar. Eso es lo primero con el antígeno prostático. Por otro lado, el ultrasonido de próstata lo vamos a realizar cuando tengamos que realizar un complemento, es decir, normalmente haremos un tacto rectal, un antígeno prostático y un ultrasonido de próstata. Y dentro del ultrasonido de próstata tenemos dos modalidades, el ultrasonido vésico-prostático que comentaba o el ultrasonido transrectal. El vésico-prostático se lo mandamos por lo regular a todos los pacientes para saber cómo está orinando. ¿Sí? Si está vaciando bien, si no está vaciando bien, si la pared de la vejiga está más gruesa o está bien, etcétera. Y se hace un rastreo de los riñones. El ultrasonido transrectal ya está dirigido más bien a ver la anatomía de la próstata en un hombre que podemos tener alguna sospecha, ya sea por el tacto o ya sea por un antígeno alterado. Y al decir alterado es que sea un antígeno de más de 10 o un antígeno entre 4 y 10 con una fracción libre alterada. ¿Sale? Y en base a eso podemos definir las zonas de la próstata, la zona periférica, que es donde aparece la mayor cantidad de tumores, la zona transicional y algunas otras zonas que tiene la próstata. Ok, entonces se hace un ultrasonido y después se hace una biopsia en caso necesario. Sí. Yo quiero enfatizar el hecho de que no es infrecuente que lleguen los pacientes al consultorio y lleguen... y antes de presentarse, doctor, vengo muy preocupado porque tengo esto alterado. ¿Qué es esto? El antígeno prostático. Y a lo que los invito siempre a estos pacientes, pues es precisamente a tratar primero de hacer un interrogatorio como lo tenemos que hacer cualquier médico que tengamos la necesidad de hacer un diagnóstico. Y para hacer el diagnóstico de cáncer de próstata enfatizo 3 criterios diagnósticos. El primero, obviamente, ya lo dejamos muy claro, es la exploración física que incluya un tacto rectal. Y enfatizo, exploración física integral que incluya tacto rectal. Segundo criterio, el del antígeno prostático específico.
no es exclusivamente el hecho de que el paciente llegue y nos diga que tiene alterado el antígeno y que por eso tiene cáncer. Y el tercer criterio, como muy bien lo explica el doctor Emanuel Rosas, es precisamente el criterio de imagen, en donde nosotros vamos a tener la oportunidad de ver como médicos si existe una lesión que nos haga complemento del diagnóstico que estamos sospechando con el tacto rectal y con la alteración del antígeno. ¿Qué imagen vamos a encontrar? Regularmente una imagen en la zona periférica otra vez, en la orilla de la próstata y con características que nosotros tenemos ya muy bien específicas, que son regularmente hipoecoicas. Pero eso ya es específico del médico. Del Ustedes médico. no se tienen que preocupar por lo que diga el radiólogo o el urólogo. Ustedes Exacto. tienen que hacerse el estudio que le recomiendan. Los tres estudios. Ok. Oscar. Ya varias preguntas. Sherlyn Villanueva nos hace un comentario, además, y creo que muy prudente, te lo agradezco mucho. Dice, mi padre murió hace un año de cáncer de próstata. Espero que todos los hombres se atiendan como debe ser. Lo primero es la salud, amar a la vida y hagan a un lado, por favor, el machismo. Lo obstinado de que esas cosas no son para hombres. No sean tercos. Sin ustedes hay viudas y evidentemente también hay huérfanos. Nardo Vargas nos dice, hay muchos síntomas que son la alarma de que algo anda mal. Siempre es bueno aprender y conocer sobre más enfermedades y cómo prevenir, tratarse, pues aprendiendo de esto podrían salvar sus vidas. Mariana Belmares nos dice, una tumoración benigna podría evolucionar en cáncer. Y 2, ¿es el mismo riesgo de cáncer al tener antecedentes familiares por la rama materna que por la paterna? Leona Klevenger, y de verdad yo creo que no hay preguntas mal hechas. Cuando se tiene la duda hay que preguntarlo, pero es muy importante repetir una y otra vez, muchas veces esta misma respuesta. Con el examen sanguíneo se evita el pudor de quienes se sintieran distintos ante una exploración anal. No sé si lo deja como comentario o como pregunta, pero bueno, yo le doy claro seguimiento que se tiene que hacer las tres cosas, como dijo el doctor. Oye, por otro lado, La Bruja dice, y este es un comentario atento a la producción y al programa, si oigan, hablan de cáncer de próstata y no veo a ninguna especialista mujer en el sillón, ¿por qué entonces cuando hablan de menstruación u otros temas de mujeres sí se involucran a los hombres? Por otro lado, nos dice también Alejandro Olvera, ¿por qué si tengo ganas de orinar y no voy en ese momento me es más tardado y difícil desalojar la vejiga? O si lo hago en su momento, orino casi perfecto, tengo prostatitis benigna y ya, sí, más bien, prostatitis benigna y ya fui biopsiado sin problema y nos manda saludos. José Antonio dice, salió en mis análisis crecimiento prostático grado 3. Las vesículas seminales se observan discretamente congestivas. La vejiga no muestra imágenes ocupativas. Orina residual del 20.3%. ¿Me podrían ayudar, por favor? Nos dice también Epitacio Ordaz, bueno, pregunta si en el laboratorio se tiene que hacer el antígeno prostático y dónde es más recomendable. Ángeles nos dice, mi marido tiene 57 años, en factor prostático sale bien, pero su abuelo, y ojo, ya lo mencionó el doctor hace un momento, murió de cáncer de próstata y su padre sospechamos que también. ¿Ya debería ir al urólogo? Es decir, por la edad que nos comenta, 57. Sí, quedamos que a partir de los 40, o sea que ya lleva 17 años de retraso. Sí. Y cuando el abuelo y el padre murieron a causa de este cáncer, bueno, son 6 veces más la probabilidad de que lo pueda desarrollar. No quiere decir que es un 100%, pero a ver, lo importante aquí es desde los 40 años hay que ir al doctor. Alejandro Olvera, ¿cada cuándo se recomienda hacer la biopsia prostática y qué daños colaterales quedan al extraerse la próstata? Porque hay médicos que recomiendan la extracción de esta sin que sea necesario. Podría ser negocio de ellos o de los seguros. Saludos y felicidades al programa. Bueno, tenemos más preguntas y comentarios, pero vamos a recibir algunos. Recuerden que en el bloque 6 contestamos sus preguntas, pero doctor, ahora sí vamos a dejarlo hablar, si no le hemos dejado hablar nada. No, pues yo me lo saqué por haber llegado tarde, pero no, yo quería hacer un comentario antes del consultorio. Están dándonos una muy precisa exposición de lo que pasa cuando llegas con el urólogo. Pero yo creo que el problema más grande es antes, cuando la gente no se decide a buscar. Y desde luego, ya lo mencionaron varias veces, pero yo quiero agregar un punto, este temor del tacto rectal.
El tacto rectal es vivido como una pérdida, como una violación. Es decir, y entonces parecería que la persona tiene que enfrentarse a dos miedos, ¿no? Uno, el miedo de morirse de cáncer de próstata, o el miedo de perder su hombría, porque me van a hacer un tacto rectal si doy ese paso. Y eso es muy atrapante. Y lo problemático aquí es que estos miedos están los dos en base a lo que se llama, en otra rama del saber, que se llama el estudio de las masculinidades, enraizados en cosas que a los hombres nos cuestan la vida. Los hombres nos morimos más que las mujeres, más rápido, de cosas producto del descuido y de la violencia y de lo aventados y tontos que somos, ¿no? Digamos, eso en términos estadísticos. Y es la expresión de darse la vuelta al cuidado que tiene que tener el cuerpo, específicamente para cosas como el cáncer de próstata, que requiere una exploración. Los oí todavía antes de aparecer a cuadro diciendo, es muy poco probable que el hombre aprenda a hacerse tactos, bueno, pues a verse tantito. Claro que eso es poco probable por nuestra cultura, pero dentro de las cosas que a mí me ha tocado trabajar, de repente una campaña de salud masculina enseñando a explorar los testículos, que esa es otra, no es el tema, pero esa es otra, a veces los testículos crecen y el hombre se aguanta, no le dice a nadie. Y si aprendiéramos no es imposible aprender a explorar la próstata y detectar, no es imposible, es muy en contra de la cultura, que es la que habría que analizar, cómo necesitamos modificar para que pues nos cuidemos más. Aquí, entonces, como dice el doctor, romper creencias, pero más que nada, como dijo el doctor, mientras más experiencia tenga uno en tacto rectal, es mucho más fácil que se detecte alguna alteración a nivel prostático durante la consulta. Recuerden que hay especialistas. No, el urólogo es el que tiene que dar el diagnóstico. Pero aquí el asunto de es autocuidado, ¿no? Autocuidado es una cosa que no tenemos los hombres metidos en la cabeza. Que yo creo que ese es el punto principal que hay que hablar también el día de hoy. Estar conscientes, si tú nos estás viendo en casa, aquí ya vino gente que nos dijo que ya fue al doctor cuando tenía sintomatología, pero aplicar la prevención. Porque vuelvo a insistir, como hice hace un par de bloques, antes de irnos, si detectas algo a tiempo, te va a ir muchísimo mejor a futuro. Vamos a regresar ahorita para hablar del tratamiento integral del cáncer de próstata. No se vayan, estamos aquí en Diálogos en Confianza. La incidencia del cáncer de próstata es alta. No obstante, es un cáncer que si se diagnostica de manera temprana, se puede tratar con éxito, aunque muchas veces esto no sucede por los mitos que se han creado en torno a esta enfermedad. Mito: es una enfermedad de viejos. Realidad: uno de los factores de riesgo más importantes de esta enfermedad es la edad. Se estima que el 60% de los diagnosticados son hombres mayores de 65 años. Sin embargo, existe un porcentaje de pacientes que se diagnostica antes de los 55 años. Bueno, estamos de regreso aquí en Diálogos en Confianza. Y oigan, ¿qué tema tenemos el día de mañana? Donde hablaremos, o los temas son de familia. ¿Hasta dónde estirar la liga con los hijos? Y ustedes se preguntarán entonces, ¿van a hablar acerca de la educación? ¿Cómo educamos? Pues sí, precisamente. Y yo creo que cualquier persona, cuando se tratan este tipo de temas, nos vienen varias dudas a la mente. ¿Estaré educando bien a mis hijas, a mis hijos? ¿Me estoy pasando en la disciplina? ¿Estoy sobreprotegiendo a mis hijos? ¿Cómo lo estoy haciendo? Y es que yo creo que esa es la labor muchas veces, encontrar el justo medio. ¿Cuáles serán las diferencias entre cuidar, proteger y sobreproteger a nuestras hijas y a nuestros hijos? ¿Cómo estirar entonces esta liga para que no se llegue a romper evidentemente y haya consecuencias graves en el desarrollo de nuestras hijas y nuestros hijos? Entonces, pues seguramente hay muchas preguntas en torno a este tema. Por eso la invitación es que no se pierdan el programa de mañana en punto de las 9 de la mañana. El tema entonces, ¿hasta dónde estirar la liga con los hijos? Vamos a ver el resumen de la primera parte. Parte de la población desconoce siquiera cómo funciona la glándula prostática. Representa un verdadero problema de salud y socioeconómico. 7 de cada 10 mexicanos diagnosticados por primera ocasión por este problema de salud tan importante se encuentran en etapa o localmente avanzada o avanzada. Eso quiere decir que el mexicano se está muriendo por este problema. Posiblemente en otros países tengan mejores tasas de detección. Evidentemente en México es un poco difícil poder tener una estadística adecuada
pero sí se habla que en Estados Unidos, por ejemplo, hay alrededor de 170,000 diagnósticos al año. Alrededor del 70% son en un estadio localmente avanzado o avanzado. Porque siempre defendemos el hecho de que la exploración física siempre debe de ser una exploración física integral. Nosotros tenemos la obligación de pesarlo, medirlo, tomarle la presión. Entonces, en el tacto rectal es el primer criterio diagnóstico que nosotros tenemos para poder saber si ese paciente puede ser portador de un cáncer de próstata o no. Si a la hora que estoy haciendo el tacto rectal palpo la consistencia de la eminencia tenar, eso es la consistencia de un crecimiento benigno. Y palpo la base de la falange. Esto es igual a un nódulo sospechoso de cáncer hasta no demostrar lo contrario. Tienen que ir con un médico que tenga la experiencia realizándolo. Es muy importante individualizar el resultado del paciente. Se puede elevar por la edad, se puede elevar por alguna estimulación y evidentemente en algún proceso infeccioso o inflamatorio de la próstata. El tratamiento quirúrgico para el cáncer de próstata consiste en la extracción de la próstata junto con un par de estructuras que se encuentran a un lado de ella que se llaman conductos deferentes y vesículas seminales. Ese es el tratamiento fundamental para un cáncer de próstata que se encuentra localizado. Eso significa que el tumor prostático, el cáncer prostático está dentro de la próstata aún y que con la cirugía nosotros estamos pensando que podemos extraer por completo ese cáncer. Evidentemente el objetivo de una cirugía para cáncer de próstata es pues prácticamente curar desde el punto de vista oncológico al paciente. Sin embargo, junto con ese objetivo también existen un par de objetivos adicionales que es tratar de mantener lo máximo posible la continencia urinaria y la función eréctil posterior a la cirugía. Y evidentemente para ello tenemos varias opciones de métodos de cirugía. Al final del día existen tres opciones. El tratamiento con cirugía abierta, la cirugía por mínima invasión, que es la cirugía laparoscópica, o la cirugía por mínima invasión, que es la cirugía robótica. Finalmente, los tres abordajes nos van a dar un muy buen resultado desde el punto de vista oncológico. Lo que se ha observado en estudios en muchos países con una gran cantidad de pacientes es que tienen una mejoría en respecto a la recuperación de la continencia y de la función eréctil los pacientes que se someten a una cirugía de mínima invasión. Específicamente les va mucho mejor con la cirugía robótica. Pero algo importante y que no debemos olvidar es que el objetivo primordial, que es el control oncológico, se logra con cualquiera de los tres tipos de abordajes. Por lo cual, si alguien puede hacer perfectamente una cirugía abierta o por mínima invasión, es totalmente válido. La importancia de la cirugía o del tratamiento quirúrgico para el cáncer de próstata es que es una opción para curar al paciente. Es decir, si se hace una cirugía en un momento oportuno, podemos tener una alta tasa de curación del paciente. Evidentemente, ahorita hay algunos protocolos a nivel incluso internacional que están tratando de darle un tratamiento a los pacientes que tienen un cáncer más avanzado, que incluso ya salió de la próstata, que ya hay ganglios o incluso en algunos centros están dándole tratamiento quirúrgico, esta cirugía que estamos platicando, a pacientes incluso con algunas metástasis, pequeñas metástasis. Evidentemente el tratamiento es multidisciplinario en esos casos, es decir, es tratamiento quirúrgico, es tratamiento con hormonoterapia y en muchas ocasiones también es tratamiento con radioterapia. Es decir, en esos casos específicos no es solamente la cirugía la que va a curar al paciente. Entonces, lo que nosotros buscamos es tratar de tener un paciente con las características adecuadas para poder ofertarle una cirugía y que con la cirugía el paciente quede curado. Vamos a hablar entonces del tratamiento y esta es la cirugía, doctor, pero decía que había tres pilares de tratamiento. Sí, todo médico que diagnosticamos el cáncer de próstata como tal, ya que recibimos el resultado de la biopsia, ya contestamos una primera pregunta. ¿Mi paciente tiene cáncer? ¿Sí o no? Ahora me resta contestar la segunda. ¿Hasta dónde está el cáncer? Entonces, para eso mandamos estudios de extensión.
Y los estudios de extensión nos va a permitir a los médicos encasillar, por decir una palabra, al paciente en un estatus. No es lo mismo el paciente que tiene únicamente cáncer en la próstata, aquel que ya lo tiene diseminado. Y entonces tomamos una decisión que quiero comentarles, quizá en base a 3 generalidades de tratamiento. El tratamiento para el cáncer confinado únicamente a la próstata, el tratamiento para el cáncer que está localmente avanzado y el tratamiento que ya está el cáncer metastásico, que como lo comentamos en primera ocasión, por desafortuna, abarca el 70% de los hombres diagnosticados por primera ocasión en México. Para el punto número 1, para el tumor que está únicamente dentro de próstata, lógicamente, si yo tengo el tumor únicamente pequeño, que no rebasa los límites de la próstata, ahí va a entrar como gol estándar de tratamiento la cirugía, en sus diversas modalidades, de la cual el doctor Emanuel Rosas nos hará énfasis cuáles son los abordajes, que por fortuna hoy en México tenemos todos y cada uno de los abordajes que se practican en el mundo. O sea, ya se acabaron los tiempos en los que nuestros enfermos tenían que ir a Estados Unidos o a alguna otra parte de fuera de México para adquirir el tratamiento. Hoy, por fortuna, nuestros especialistas en cirugía para cáncer de próstata son de primer mundo. Entonces, de eso sí podemos estar muy orgullosos porque tenemos todo lo que le podemos ofrecer a nuestros enfermos. Para aquel tumor que ya nosotros consideramos que viene con mucha agresividad y que está con datos de tener invasión fuera de la próstata, pero únicamente en la pelvis, para ello utilizamos como tratamiento lo que es la radioterapia. Y que la radioterapia ha variado muchísimo, por fortuna, para quienes padecen el cáncer de próstata, porque ya contamos también en nuestro país con equipos que son prácticamente una cirugía sin bisturí, que va únicamente localizado a la glándula prostática. Y el tercer tipo de tratamiento, para aquel paciente que por desafortuna ya tiene infiltración metastásica en alguna otra parte del cuerpo, hablamos primariamente de la infiltración ósea, que es a donde primariamente da es decir, que se meta al hueso. Es el tumor hacia los huesos. Para eso tendremos que dar un tratamiento inicial a base de hormonas, bloqueando la producción o suspendiendo en su totalidad la producción de hormonas masculinas. Entonces, estos son los 3 grupos. Vamos a hablar de cada uno de ellos. Cirugía, doctor, hay diferentes tipos de cirugía. ¿Cuáles y para quién? Bueno, como ya ahorita nos dio un panorama el doctor, lo más importante es tratar de definir qué pacientes vamos a ofrecerle una cirugía, y esos pacientes son pacientes que potencialmente sean curables con la cirugía. Hay diferentes abordajes, hay cirugía abierta, que es la convencional, que hacer una incisión, vamos a abrir del ombligo hacia abajo, hacia el pubis, y a través de ahí vamos a disecar, separar todos los tejidos, llegar a la próstata, extraerla y volver a unir la vejiga, que es algo bien importante, unir la vejiga con la uretra, con el conducto por donde sale la orina. Entonces vamos a hacer un nuevo conducto, vamos a permeabilizar la vejiga al conducto nuevamente. Algo bien importante aquí es que a los lados de la próstata, y posiblemente el doctor nos pueda ahondar un poco más, a los lados de la próstata van los nervios que favorecen tanto la continencia, es decir, que pongamos retener la orina, que no se nos salga con un esfuerzo o simplemente porque ya me levanté y se salió un poco, y favorecen la erección. ¿Sí? Que dentro de los objetivos finales de una cirugía para cáncer de próstata son 3 puntos fundamentales. Precisamente aquí a los lados, ¿sí? Es donde iría, aquí así, aquí a los lados irían los nervios que van dirigidos hacia el pene, que está en esta porción. Entonces, esta es la próstata, aquí a los lados de la próstata es donde pasarían los nervios dirigidos hacia el pene. ¿Ok? Entonces, son 3 puntos fundamentales antes de entrar a cuáles son los diferentes abordajes. Son 3 puntos fundamentales que vamos a buscar en un paciente que vamos a someter a una cirugía radical de próstata, es decir, una cirugía para curar o intentar curar el cáncer de próstata. Punto número 1, el control oncológico, el control del tumor, el control del cáncer. Eso es lo más importante de todo, ¿sí? Y en base a eso es que vamos a
catalogar y vamos a decirle al paciente de manera individual, vamos a buscarlo en este porcentaje. ¿Sí? No podemos dar 100%, pero ¿qué posibilidad podríamos de ser totalmente efectivos o no? 1. Control oncológico. 2. La continencia urinaria. ¿Por qué? Porque un hombre que es operado de una próstata por un cáncer, se modifica totalmente la calidad de vida si tiene o no tiene continencia. Si a ese hombre lo vamos a dejar que esté utilizando una toalla sanitaria todos los días, o si no está utilizando ninguna, o está utilizando 2 pañales al día. Es decir, la calidad de vida de nuestros pacientes se va a modificar tremendamente si podemos lograr que ese hombre sea continente o no. Y el tercer punto fundamental, y esto es, no quiero que sea solamente para jóvenes, pero es más importante todavía para más jóvenes, ¿sí? Es la calidad de la erección posterior a la cirugía. Evidentemente tenemos que hacer un estudio previo a la cirugía, porque tampoco hacemos magia, ¿verdad? De que antes de la cirugía no había erección y después por arte de magia vaya a haber erección. No, pero tenemos que hacer un estudio muy minucioso de cómo era la calidad de la erección antes de la cirugía para poder ver qué podemos esperar después de la cirugía. En ese orden de importancia es lo que vamos a buscar. Control oncológico, mantener la continencia urinaria y las erecciones posteriores a la cirugía. ¿Sí? Si nosotros extendemos un poco más, vamos a tratar de que no tengamos complicaciones y de que el control sea a largo plazo. ¿Ok? Ahora sí, entramos a los diferentes tipos de abordajes. La cirugía abierta convencional, hacemos una incisión, un corte del ombligo hacia abajo y a través de ahí extraemos la próstata, como ya platicábamos, tratando en la mayoría de las veces, cuando es factible, preservar esos nervios que van a los lados, para que ese paciente tenga mayor posibilidad de que tenga continencia y erección. ¿Sale? Respetando los márgenes para el control oncológico. El segundo abordaje es por laparoscopía, por medio de 3, 4 o 5 orificios, dependiendo cada técnica, aquí como si fuera un abanico alrededor del ombligo, ¿sí? Con hoyitos de medio centímetro o 1 centímetro. Y una vez que se acaba la cirugía, que se hace lo mismo, se diseca, se baja la vejiga, se llega a la próstata, se saca la próstata, ¿sí? Y se vuelve a unir la vejiga con el conducto. ¿Cuál es la ventaja de esa cirugía? Que tenemos una recuperación más cómoda para el paciente. No es lo mismo tener una incisión grande que tener 4 orificios distribuidos de un tamaño más pequeño. ¿Y la próstata por dónde sale? Bueno, la próstata en uno de los orificios que hacemos arriba del ombligo lo extendemos un poquito para que por ahí podamos extraer la próstata. Como se vio en el video. Como se vio en el video, sale completa para que la pueda analizar el patólogo y decirnos hasta dónde estaba involucrando, qué problemas tiene. Y el tercer abordaje, que es el que vimos en el video, es la cirugía por robot, que es laparoscópica asistida por robot, ¿sí? Que es prácticamente igual a hacer de 4 a 5 orificios, hacer la misma técnica, ¿sí? Y anastomosar nuevamente. Anastomosar quiere decir unir. Unir otra vez la vejiga con la uretra. Ojo, algo bien importante. ¿Qué ventajas nos va a dar una sobre otra? La cirugía de mínima invasión, ya sea laparoscópica o por robot asistida, nos va a magnificar la imagen, como ustedes lo vieron en el video. Esas imágenes, al hacer una cirugía abierta, prácticamente el que ve es el cirujano y el ayudante y alguno que otro más, si es que bien nos va, y si no, nada más ellos dos. ¿Sale? Entonces la ventaja es que nos va a magnificar la imagen. La ventaja del robot sobre la laparoscopía es sobre los movimientos. Son movimientos bastante más finos que nos van a permitir tener un mejor control, una mejor sutura, una mejor separación de los tejidos, etc. En los estudios publicados se ha visto que tiene mejor continencia y erección los pacientes sometidos a robot que en la laparoscopía o que en la abierta. ¿Y la transuretral? La cirugía transuretral no es un tratamiento para cáncer de próstata. Ok, eso es bien importante que lo mencionemos porque mucha gente iba a preguntar, a mí me operaron a través de la uretra, es decir, por el conducto que orino, pero ese entonces no es el ideal del cáncer de próstata, es otro tema que tiene que ver con el crecimiento prostático y otro día platicaremos de él, pero para nada más descartar, Oscar. Nos dice María, quiero saber si el problema de próstata provoca la disminución en el deseo sexual. El problema de próstata provoca también sudoración. Y nos comparte al final, cuando mi esposo eyacula, no hay semen en esa eyaculación. ¿Esto es normal o tendría que tratarse de otra forma?
Jorge Jiménez, mi problema, dicen que mi próstata ya está grande y me arde al orinar. Me dicen los especialistas en el centro médico que ya voy a quedar así porque tengo trasplante de riñón. Bueno, pausa breve y regresamos. Otro de los mitos en torno al cáncer de próstata es: mito, la actividad sexual incrementa el riesgo de este cáncer. Realidad, la relación del sexo con la enfermedad prostática no ha sido del todo probada. Investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard realizaron un estudio con hombres de 46 a 81 años y descubrieron que aquellos que eyaculaban 21 o más veces al mes tenían un 33% menos de probabilidades de desarrollar este cáncer, comparado con aquellos que eyaculaban de 4 a 7 veces. La radioterapia es una de las 3 especialidades de la oncología que se encarga de utilizar las radiaciones ionizantes de energía alta, a diferencia de la radiología, y que lo que hace es otorgar tratamiento. Lo que pretende es controlar la enfermedad o eliminar un tejido tumoral. Eso es lo que hace la radiación. La radioterapia en todos los tumores actúa de la misma forma. La diferencia es el número de sesiones o la dosis que otorgamos. La radiación es una energía de una potencia muy alta que lo que hace es que en 10 segundos aproximadamente llega sobre las células, pasa a los tejidos, llega a las células y mata las cadenas de DNA y produce radicales libres. Tiene 2 mecanismos de acción y lo que hace es que cada día va matando células tumorales o eliminando células. Lo que hacemos es evaluar pacientes enviados habitualmente por los urólogos o los cirujanos oncólogos. Los pacientes son candidatos a tratamiento, algunas veces como única modalidad de tratamiento o como complemento a la cirugía o a la quimioterapia o a la hormonoterapia. Lo que hacemos es evaluar el expediente del paciente, los estudios de imagen, los laboratorios, el reporte de patología, por supuesto al paciente, una exploración física y definimos si el paciente es candidato a tratamiento. Una vez que le explicamos al paciente en qué consiste la radioterapia y definimos el número de sesiones, hablamos del siguiente paso de la consulta médica, que consiste en la planeación del tratamiento, para lo cual realizamos una tomografía en ciertas condiciones en las cuales vamos a identificar el área que vamos a radiar, vamos a definir en esta tomografía cuáles son los límites del área de tratamiento y después de esto todo se realiza bajo un equipo multidisciplinario en el cual los físicos médicos y los técnicos especializados en radiooncología nos ayudan a colocar al paciente y a realizar el procedimiento. Identificamos el área y en un software bajamos las imágenes. Una vez que bajamos las imágenes, identificamos el área donde tenemos que llevar la dosis de la radiación, los órganos que están cerca, en este caso por tratarse de un paciente con cáncer de próstata es la vejiga y el recto, definimos dónde no debe ir la radioterapia y los físicos médicos nos ayudan a proteger los órganos de riesgo porque lo que hacen es definir por dónde entra y sale la radiación. Nos hacen una propuesta de un plan de tratamiento, el cual es evaluado de acuerdo a guías internacionales a dosis establecidas para los órganos, como el recto o la vejiga o las cabezas femorales. Evaluamos el plan y definimos si es adecuado para otorgar al paciente el tratamiento. Los físicos hacen un control de calidad de estas planeaciones y con eso estamos listos para que el paciente inicie tratamiento. Este proceso, una vez que el paciente es evaluado por el médico radiooncólogo, nos lleva en promedio 3 días por lo complejo del tratamiento. Por información muy importante la que acabamos de escuchar y tenemos muchas llamadas y comentarios. Carlos nos dice, soy diabético, si dejo de producir esperma, ¿es por el problema de próstata o podría tratarse de la diabetes? Carlos Ramírez, creo que es muy importante que nuestras autoridades incluyeran en la cartilla de salud el antígeno prostático para que el diagnóstico y tratamiento del cáncer de próstata pues entonces fueran oportunos. Margarita Mendoza, está muy interesante el programa, pero lo más triste es la atención en el sector salud. No hay recursos para atender a toda la población. Hay desabasto de medicamentos, las citas y los estudios los dan muy espaciados y eso hace que se atienda mucho tiempo que es valioso. Juan Manuel González, ¿por qué no operarse a los 60 o 65 años? ¿Habría alguna complicación?
Mi esposo, nos dice Gabriela Rodríguez, tiene 42 años y tenía muchas ganas de orinar y no se pudo aguantar. ¿Tiene que ver entonces algo con la próstata, esta tal vez indisposición a contener la orina? Rafael Rubio Hernández, yo estoy trasplantado y tengo problemas con la uretra y la próstata. ¿Qué problemas puedo desarrollar? Un anónimo nos comenta, mi papá desde pequeño ha tenido problemas para orinar. Orina mucho. Él comenta que siempre lo estuvieron revisando los urólogos y nunca le encontraron nada anormal. Ahora que ya tiene 74 está peor, porque orina hasta 4 veces por la noche. ¿Qué es entonces lo que podría hacer o lo que podríamos hacer sus familiares? Gerardo Castaleda, fui operado de próstata hace 10 años. Actualmente orino sangre o muy oscuro o con coágulos. ¿Esto es normal? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿A quién acudir? ¿Cuántos lo operaron, perdón? Hace 10 años. Hace 10 años, exacto. Un anónimo nos dice, me han realizado 2 biopsias y en la última de 52 muestras salió una sola con cáncer. El médico no me da ningún medicamento. ¿Por qué no me dan medicina para prevenir el cáncer? ¿El cáncer se puede prevenir? Alicia Eslava, a mi esposo le diagnosticaron cáncer hace un año. Tenía el antígeno elevado a 27.4 y dijeron que ya no lo podían operar. Le dieron la inyección y la pastilla y ahora tiene 0.047 de antígeno y viene su última inyección. ¿Esto quiere decir que ya mejoró o que tiene que seguir con la inyección? Los médicos no nos dicen nada y solo que tienen que seguir con sus inyecciones. Esta otra llamada es de un anónimo y dice, quitar la próstata significa quitar la actividad sexual. Luis Lara, el cortar los testículos contribuye a que deje de crecer la próstata. Tengo entendido que cuando ya no hay testosterona, entonces ya no crece la próstata. MH Sergio nos dice, el sedentarismo y la mala alimentación son detonantes para la aparición de este tipo de cáncer. ¿Qué tan recomendable, así como mencionaban, el ejercicio del ciclismo es el spinning, esta bicicleta fija, donde yo he sabido que hay casos donde la próstata se ha agrandado mucho más debido a este ejercicio? Roberto Pensado, ¿qué resultado han obtenido con tratamientos alternativos como ciertos suplementos alimenticios como Inmunocal o factor de transferencia? Edgar Sid Cobian dice, tengo 36 años y me preocupa que tengo un poco más de un mes que me dan dolores en los testículos como si fueran punzadas. No he podido ir al doctor ya que no encuentro o no tengo cita por cuestiones económicas. Solo puedo ir a los hospitales públicos. Sí me preocupa ya que también ayer me empezó a arder el interior del conducto que está dentro del pene. Patti Soli nos dice, hola, sugiero el programa Retrovirales, por favor. Dania González, mi esposo tiene 45 años y desde hace 4 años con antígenos elevados, biopsia por ultrasonido sin reportar malignidad. ¿Qué más es lo que se puede hacer o lo que se debe hacer? Hilario Galicia nos dice, ¿qué pasa con la biopsia? ¿Es peligrosa? Al no hacerla, ¿puede desarrollarse entonces el cáncer? Jesús nos dice, quizá puse el programa un poco tarde, pero ¿por qué la revisión de la próstata se realiza a partir de los 40 años? ¿Por qué no antes? ¿Por qué no después? Muy importante programa, por favor, ¿podrían hablar sobre cáncer de vejiga? Nos pide Jorge Hassi. Elena, comúnmente los urólogos son oncólogos. Si padre y hermano tienen cáncer de próstata, ¿qué tan alto es el riesgo de que los demás hermanos puedan vivir con esta enfermedad? ¿La hiperplasia prostática benigna puede desarrollarse en cáncer? Parte de las preguntas y comentarios hasta el momento. Tenemos muchas que recuerden que vamos a contestar en el bloque que sigue, pero doctor, ¿algún comentario? Brevemente, nada más esta preocupación que está en las personas de la afectación de la vida sexual. Sí me gustaría mencionar que lo que ha sucedido es que los tratamientos varios que hay para el cáncer de próstata, lo que están haciendo es producir éxitos. Entonces, hace unos años, pues era un diagnóstico pues casi de que pues a ver cómo te va y pues te iba mal. Y ahora no. Todas estas cosas que nos están explicando realmente se traducen en que un número importante de varones están postoperados, curados, y a veces hay efecto de los tratamientos, no siempre, pero muchas veces sí, en la vida sexual. Esto ha dado por resultado que haya interés y desarrollo de
diversos protocolos, diversos procesos de tratamiento para recuperar el funcionamiento sexual. Y la noticia, para ya no entrar en mucho detalle de cómo se hace, es que se puede con medidas médicas, con medidas de corte de pareja, pues muy importante cómo se integra la pareja con esto. Y el mensaje fundamental es: la vida sexual no tiene por qué acabar a pesar de las consecuencias de la cirugía, que por supuesto que toma prioridad porque se trata de salvar la vida. Claro. Y una vez que la vida se salva, pues entonces lo siguiente es vivir con calidad. No, y como dijo el doctor, se trata siempre de preservar los nervios en lo que se pueda, pero como dijo el doctor también, lo principal es que estés vivo. Entonces ahí pasa a un plano secundario todo lo demás. Lo importante es salvarle la vida al paciente, pero por eso volvemos a insistir, mientras más temprano va a ser mucho más fácil el diagnóstico, va a ser mucho más fácil el tratamiento y por ende el pronóstico al paciente. Oye, y escuchábamos al principio del bloque la información donde una universidad ha hecho estudios acerca de qué tan frecuente, bueno, si se tienen relaciones sexuales coitales con cierta frecuencia se puede o no evitar, y es la pregunta que nos hace Roger Moon, que tiene 38 años. Dice, si yo incremento mi número de relaciones sexuales coitales, entonces ¿puedo evitar o de alguna forma es un tema prevenir? de una controversia gigantesca. Pero ¿cuál es la duda? Que disminuye el riesgo a presentar el cáncer de próstata. Más actividad sexual tiene un efecto protector. Desde hace ya varios años salieron los estudios australianos diciendo que sí, que efectivamente, entre más orgasmos, menos probabilidad de problemas prostáticos y de cáncer. Pero esto ha sido cuestionado, hay muchos que dudan que no es. Entonces es una de estas áreas de controversia. La lógica es que la función no tiene por qué generar en cáncer. Y lo que sí sucede es que hay cierta conexión, pero no con el cáncer, con la hiperplasia, en la disminución de testosterona, eso sí, de que de repente eso favorece la hiperplasia. Entonces, es una pregunta muy interesante. Yo creo que todavía no tenemos una respuesta definitiva así aceptada por todos los grupos de científicos que intervienen en esto. Perfecto. Doctores, ahora sí sobre radioterapia, ¿algún comentario más? Bueno, lo primordial de la radioterapia, como muy bien lo explicaba la doctora Michelle Villavicencio en el clip, el hecho de que lo primordial que tenemos que traducir es que hoy por hoy en México contamos con equipos de lo más avanzado que hay, que cuentan con aceleradores lineales y colimadores. ¿Qué significa esto? Que anteriormente la radiación abarcaba e incluía como foco primario la próstata, pero no dejaba de dañarse primordialmente la parte baja de vejiga y grandemente el recto. Los pacientes cursaban con terrible salida de moco transrectal, salida de moco por delante, vivían en el baño después de los procedimientos radioterápicos, de estar yendo a orinar cada 20 minutos. ¿Por qué? Porque se quemaba toda la zona de la pelvis. Esto es antes, ¿eh? Ojo, Antes. vuelvo a aclarar que esto... Hoy, por fortuna, nosotros tenemos ya equipos en México en los cuales prácticamente se enfoca y se evita la quemada tanto del recto como de la vejiga. O sea, prácticamente se enfoca la radiación a una sola área, que es la glándula prostática. Y algo muy importante es que los equipos con los que contamos en los grandes centros públicos, importante que lo comente, por ejemplo, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el Hospital Siglo XXI, ya cuentan con el CyberKnife. ¿Qué significa esto? Es colimar, proteger vejiga, proteger recto, enfocar única y exclusivamente próstata, pero en lugar de un haz de radiación, son 7 haces de radiación, lo que abrevia muchísimo el tiempo que el paciente está expuesto a la radioterapia y mejora, aún se le pueden aplicar dosis muy altas porque van única y exclusivamente a la próstata. Entonces, sí, ahora sí que literalmente la puntería es mucho mejor ahora, no se quema nada de alrededor y son 7 haces que están quemando la próstata por diferentes lugares, atacando el problema principal que es el cáncer y disminuyendo los efectos colaterales que se solían presentar en el pasado, que era que se lastimaba la vejiga y se lastimaba el recto. Nosotros los gastroenterólogos veíamos mucho de esto y no había mucho que hacer porque era un daño ya crónico causado. ¿Cuánto dura una radioterapia o cuántas sesiones son normales para un cáncer de próstata? Va a estar en dirección al total de dosis que se debe de aplicar. Pero lo que el paciente recuerda normalmente cuando se aplica la radioterapia
son entre 35 a 40 sesiones. Okay. Hay que hacer mención de que hoy por hoy con los aparatos que se tienen en México, dura la radiación 10-15 minutos. O sea, el paciente llega, está 10 minutos en su sesión de radioterapia y que se puede no ir siente a casa. nada, porque eso también hay que mencionarlo. Exacto. No se siente nada, no es una radiación que tú vayas a sentir, no la ves. Simplemente se acuesta el paciente, le aplican su dosis del día y se va a casa. Regularmente puede aplicarse de lunes a viernes, descansando sábado y domingo, o bien puede aplicarse de manera longitudinal todo el tiempo, ¿no? Okay. 40 sesiones máximo para alcanzar la dosis que regularmente ayuda a los pacientes. Esto es una maravilla de cómo ha avanzado la medicina no en tantos años en cuanto al manejo del cáncer de próstata, porque aumenta mucho la posibilidad de vida después del tratamiento sin los efectos secundarios que antes se veían muy comúnmente. Ya nos explicaron los doctores lo frecuente que es el cáncer de próstata. Entonces ha mejorado no solo el diagnóstico, sino que ha mejorado también el tratamiento. Ya nos hablaron primero de cirugía, de radioterapia, y ahorita que regresemos en nuestro último bloque, vamos a ver qué es esto. Ya nos hicieron algunas preguntas sobre la inyección y el tratamiento tomado, que es la hormonoterapia. Normalmente oímos hablar de hormonas femeninas, pero ¿qué tiene que ver aquí en el tratamiento de cáncer de próstata? Lo vemos ahorita que regresemos con ustedes aquí en Diálogos en Confianza. Las visitas al urólogo no solamente son especiales para hombres, sino también para mujeres. Y esto puede ser para cualquier patología del tracto genitourinario. Enfocándonos directamente al hombre, pues el urólogo ve precisamente todo lo que tiene que ver con el aparato genitourinario, vías testiculares, lo que es el genitales externos, y también de alguna manera todo, tanto en hombres como mujeres, el trayecto genitourinario, desde riñones hasta la punta de la uretra. Enfocándonos a una determinada edad, pues los pacientes que más visitan al urólogo son aquellas personas que pues ya están en patologías prostáticas. En este caso, a partir de los 40 años, cuando se tiene el antecedente de alguna patología, especialmente oncológica, hablando de próstata, se recomienda que la visita al urólogo sea cada año a partir de los 40 años cuando hay un familiar directo, llámese papá en este caso. Pero si de alguna manera no hay una regla a esto, se puede visitar al urólogo a partir de los 50 años, año, con el fin de la revisión prostática. Cuando tenemos la patología prostática, uno de los grandes inconvenientes que a veces tienes, si voy o no voy al urólogo, ¿qué voy a hacer cuando vaya con el urólogo? ¿Qué me van a hacer cuando vaya con el urólogo prácticamente? Entonces, aquí se tiene que tener una sensibilidad tanto del médico urólogo que va a atender al paciente como el paciente que tenga conciencia de qué es lo que se le va a hacer. Y principalmente es no ir con el miedo, básicamente ir con toda la intención de que es para un bien para el paciente. Es importante considerar que el cáncer de próstata no avisa. El cáncer de próstata, muchos pacientes creen o quieren pensar que no, hasta que yo sangre en la vía urinaria es como ya voy a tener, tengo que acudir al urólogo. No, no esperar hasta esa situación. El cáncer de próstata se puede presentar de manera silente, o sea, no dar ningún signo ni síntoma. La única manera que nos podemos percatar en el paciente que haya un cáncer o detectarlo es haciendo pruebas adecuadas y haciendo una exploración en el tracto rectal. Todos los lunes los temas aquí en Diálogos en Confianza se refieren a la salud. Y el lunes de la próxima semana hablaremos acerca de la migraña, porque no solamente es un dolor de cabeza. ¿Qué pasa si tú tienes o vives con migraña? ¿Cuál es la situación en la que vives? ¿Cuáles son los factores que pueden tal vez aumentar el grado de este dolor o provocarlo precisamente? Hay ciertos alimentos que debes evitar, hay ciertas situaciones que tú puedes identificar donde entonces comienza justamente esta migraña y puedes tal vez prolongar, o más bien no prolongar, sino evitar o postergar. Bueno, pues de eso y más hablaremos la próxima semana, que desde luego para quienes lo viven saben perfectamente que es muy incapacitante y que es algo que las demás personas que no lo han padecido pues también señalan como esto está exagerado, y la verdad es que son personas que se quejan demasiado. Yo creo que sí, está considerado evidentemente como algo completamente incapacitante y es algo que se tiene que tomar muy en cuenta. Los esperamos entonces el próximo lunes aquí en Diálogos en Confianza en punto de las 9. Resumen de la segunda parte. Pacientes que manejen antígenos un poco arriba del promedio, ¿sí? Y no por eso significa que tenga un problema de un cáncer, ¿no?
Cuando nosotros tenemos un paciente entre un antígeno entre 4 y 10, tenemos que utilizar alguna otra prueba adicional. Es solamente aquellos hombres que tengan entre 4 y 10 lo podemos utilizar y tiene su función o su utilidad. Por otro lado, el ultrasonido de próstata lo vamos a realizar cuando tengamos que realizar un complemento, es decir, normalmente haremos un tacto rectal, un antígeno prostático y un ultrasonido de próstata. El ultrasonido vésico-prostático que comentaba o el ultrasonido transrectal. El vésico-prostático se lo mandamos por lo regular a todos los pacientes para saber cómo está orinando. El ultrasonido transrectal ya está dirigido más bien a ver la anatomía de la próstata en un hombre que podemos tener alguna sospecha, ya sea por el tacto o ya sea por un antígeno alterado. En base a eso podemos definir las zonas de la próstata, la zona periférica, que es donde aparece la mayor cantidad de tumores. Primero, obviamente, ya lo dejamos muy claro, es la exploración física que incluya un tacto rectal. Pero yo creo que el problema más grande es antes, cuando la gente no se decide a buscar. El tacto rectal es vivido como una pérdida, como una violación. Y entonces parecería que la persona tiene que enfrentarse a dos miedos, ¿no? Uno, el miedo de morirse de cáncer de próstata o el miedo de perder su hombría. Los hombres nos morimos más que las mujeres, más rápido, de cosas producto del descuido y de la violencia y de lo aventados y tontos que somos, ¿no? Y si aprendiéramos no es imposible aprender a explorar la próstata y detectar, no es imposible. Es muy en contra de la cultura, que es la que habría que analizar cómo necesitamos modificar para que nos cuidemos más. La hormonoterapia es un tipo de manejo para el cáncer de próstata. Habitualmente se utiliza en pacientes que tienen ciertas características de un tumor que ya puede estar un poco más avanzado o incluso invadiendo estructuras a distancia, lo que se llama metástasis, que puede llegar a diferentes partes, ¿no? En huesos, hígado, pulmones, etc. Para comprender el cáncer de próstata y la hormonoterapia es fundamental saber que el cáncer de próstata depende de hormonas. Por eso es que la hormonoterapia es sumamente útil. En este sentido, la hormonoterapia sigue una vía en la cual se liberan sustancias desde nuestro cerebro que van a llegar al final a estimular a nivel del testículo la liberación de testosterona. Que la testosterona sabemos que es la hormona masculina por predominancia y que curiosamente va a ser la hormona que estimula el crecimiento a nivel de cáncer de próstata. Tomando esto en consideración, la hormonoterapia lo que va a buscar es bloquear el efecto o el estímulo de la testosterona sobre las células prostáticas cancerosas y por lo tanto tendremos un manejo. Ahora bien, existen dos opciones de manejo desde el punto de vista del tratamiento hormonal o la hormonoterapia. La primera opción son medicamentos, ya sea medicamentos que bloqueen esa liberación de la testosterona o ya sea medicamentos que bloqueen el efecto de esa testosterona. Y esos medicamentos pueden ser tomados vía oral o pueden ser medicamentos inyectados a nivel periumbilical que se pueden poner de manera mensual, cada 3 meses o cada 6 meses. Los medicamentos que son tomados se toman por lo regular diariamente y no se suspenden. Y por lo regular también se tienen que utilizar las dos cosas al mismo tiempo. Es decir, las pastillas más la inyección. Y por otro lado existe también la posibilidad de un tratamiento hormonal desde el punto de vista quirúrgico. ¿Eso qué significa? Bueno, si estamos con el conocimiento previo de que el testículo va a liberar testosterona para estimular las células cancerosas de la próstata, si nosotros hacemos una resección del tejido que está dentro del testículo, es decir, si nosotros contempláramos un huevo de gallina, es como si abriéramos el cascarón, extrajéramos el interior y lo volviéramos a cerrar. Entonces, al nosotros resecar, quitar o raspar, como la gente le quiera llamar, ese tejido, podemos también bloquear ese efecto a nivel hormonal sobre las células prostáticas. Y por lo regular, cuando hacemos ese tipo de tratamiento quirúrgico, que es un tratamiento hormonal también, tenemos que suplementarlo con unas pastillas que se llaman antiandrógenos. ¿Por qué? Porque una pequeña cantidad de testosterona también se libera a nivel de las glándulas suprarrenales.
Bueno, ahí lo tienen, la última modalidad que el doctor nos había dado el panorama inicialmente. Entonces existen muchas opciones, pero lo principal, vuelvo a recalcar, es la prevención y la detección temprana. Doctores, les voy a pedir si les contestamos al público todas las preguntas que nos han mandado. Nos comentó alguien al inicio que piensan que los hombres no nos checamos, sobre todo por machismo y terquedad. Pues sí, ya más técnicamente dicho, hay una cosa que se llama masculinidad hegemónica que nos cuesta muy caro a los hombres. Hay que reflexionar en este nivel, una cosa muy concreta, y en muchas otras dimensiones, pero ese es otro tema, de la necesidad de replantear lo que creemos es ser hombre. No tiene nada que ver que le exploren a uno la próstata con la hombría, pero la equivalencia cultural es tremenda. Y hay que romper eso. Hay que romper. Bien, ¿un tumor benigno de próstata se puede malignizar? No. No es la tendencia, ¿eh? ¿Es igual de potente la herencia en cuanto a familia materna con familia paterna? Y fíjate, en cuanto a la pregunta anterior, Fernando nos dice, ¿y entonces se podría curar con medicamento solamente o tratar con medicamento el tumor benigno? No, la hiperplasia prostática benigna, que es otro tema totalmente. Un día lo platicaremos porque es bien importante, pero es otro tema que abarca otras 2 horas. Ok. ¿Es igual de importante la herencia dependiendo si viene el cáncer del lado materno que del lado paterno? No, es más importante el lado paterno, y algo bien importante, es más importante la carga o el antecedente de un hermano, por ejemplo, que el de un papá. Ok. ¿No? Nos dicen, ¿por qué no hay mujeres en el panel? Que me parece una buena pregunta y qué bueno que nos lo pregunten, porque es una respuesta interesante las que les tenemos. Las mujeres que estudian medicina son muy pocas urólogas que existen, que se van sobre este camino. ¿Cuántas urólogas existen? Más o menos están en México censadas alrededor de 57 mujeres, eso incluyendo entre urólogas ya certificadas y residentes, es decir, que están en formación, es decir, el número de doctoras que se van al área de urología es mucho menor comparativamente al número de hombres que hay. Esa es una de las respuestas. Es como decir, en pediatría hay muchísimas más mujeres que hombres que van hacia pediatría. Eso ahora sí es elección de cada quien sobre qué ramas se quieren ir sobre de la especialidad. Me tardo mucho en orinar si me aguanto. Me han dicho que tengo prostatitis. ¿Qué debe de hacer? Diga, doctor. Ese es su diagnóstico, es otra cosa. Es otra cosa, pero ve con tu urólogo. Y seguir el tratamiento que le dijeron, lo que tiene que hacer. Exacto. Me dijeron que tengo hipertrofia prostática benigna grado 3 con 20.3% de orina residual. ¿Qué debo de hacer? Ir al urólogo y hacer el tratamiento. No hay mucha vuelta de hoja ahí. ¿El antígeno prostático se mide en un laboratorio? Sí, es un examen sanguíneo. Sí, es un estudio obteniendo 5 centímetros cúbicos de sangre y ahí se hace la determinación del valor del antígeno. Y que no sustituye otra vez repetidamente a la exploración física y la visita completa para hacer la evaluación integral. Perfecto. Y alguien que nos pregunta, ¿cada cuándo se recomienda hacer una biopsia? No. Yo creo que aquí hay que aclarar varias cosas. No es, la biopsia no se hace repetidamente como ir al urólogo si se hace repetidamente. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cada cuándo se hace una biopsia? Ya lo dijeron, nada más para recalcar. Bueno, la biopsia va a estar indicada bajo ciertos criterios, y cada cuándo se va a hacer cuando su urólogo que lo está manejando se lo indique. Y evidentemente puede ir disminuyendo el porcentaje de diagnóstico con más números de biopsias. Entonces, la respuesta es, se va a indicar cuando el médico que le esté tratando lo indique. Alguien nos habló que tenía mucho miedo de la cirugía de próstata justamente por los daños, sobre todo a nivel de erección, pero ya se comentó también ampliamente que con los nuevos métodos se trata de preservar los nervios lo mejor posible, obviamente, y si está más pequeño el tumor va a ser mucho más fácil también la cirugía. Y aún si hay afectación, hay tratamientos que abren la posibilidad de recuperación sexual. Y otra pregunta en relación a esto, ¿la cirugía de próstata te disminuye la libido? No, la disminución del líbido, bueno, puede ser en un momento dado, pero no está directamente relacionado. La disminución de deseo sexual es una cosa bastante multifactorial. Ahí me detengo porque si no nos vamos a abarcar. Hay muchas causas, desde físicas, hormonales, psicológicas, de pareja. Entonces, si está disminuido el líbido, lo que hay que hacer es evaluar para ver qué es exactamente lo que está determinando antes de estar suponiendo que una cosa está conectada con otra. Es importante mencionar que de repente hubo un medicamento que fue lanzado con bombo y platillo por un laboratorio para el tratamiento de la hiperplasia prostática, no para el cáncer. Pero este medicamento tiene como efecto colateral que un 30% de los pacientes tienen disminución de la libido. Ok.
Y entonces fue eso un verdadero fracaso porque nosotros se prescribía a diestra y siniestra, sobre todo a aquellos pacientes con inflamación de la próstata que no tenían ni siquiera hiperplasia, y los urólogos empezamos a recibir en los consultorios a las parejas porque la esposa iba quejándose que el marido ya no quería tener actividad sexual con él. Perfecto. Y él estaba entre la espada y la pared porque estaba tomando la medicina, pero no era la apropiada. Ok. ¿La cirugía de próstata provoca sudoración? No. Si tiene sudoración excesiva, hay que investigar cuál es la causa. Esto se llama diaforesis y existen muchas causas que pueden causarla. ¿Es verdad que después de la cirugía voy a tener eyaculación sin semen o la eyaculación sin semen es normal? Alguien habló que su marido tenía orgasmos sin eyaculación. Ahí habría que ver bien qué tipo de cirugía se hizo. Evidentemente, si es una cirugía para cáncer de próstata, ya no habrá eyaculación, ¿sí? Porque retiramos la próstata y las vesículas seminales. Hay otro problema que es en la hiperplasia prostática, que se hace una cirugía transuretral que comentamos brevemente, que se la podemos llegar a realizar a algunos pacientes con cáncer de próstata más avanzados y que estén obstruidos, que estén con una sonda. Se puede hacer esa cirugía y si tiene una eyaculación puede irse hacia la vejiga, una eyaculación retrógrada. Y por lo tanto no habría eyaculación. Que no tiene nada que ver con tener un orgasmo. Exactamente, es lo que yo nomás a completar. La capacidad orgásmica esa generalmente se respeta, a no ser que haya un tratamiento hormonal de estos que estaban platicando, eso también se afecta un poquito. Pero de todas maneras, existen maneras de recuperar la plenitud. Pero Eso es lo que es importante. Eyaculación no es sinónimo de orgasmo. No, son dos fenómenos que concurren, pero no son lo mismo. Perfecto. Un paciente trasplantado habló y dijo que le arde mucho al orinar y le dicen que es normal. Yo aquí le diría que pida otra opinión, porque Sí, no sí. es normal No. que le arda al orinar. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Mi papá es diabético y dejó de, perdón, su pareja era diabético y dejó de producir espermatozoides, no espermatozoides. ¿Esto es por la diabetes o por un problema de próstata? Lo más probable es que haya tenido una cosa que se llama aneyaculación. Es decir, que no tenía semen o que no tenía orgasmos. Esto sí puede ser por la diabetes, porque la diabetes tiene una complicación que se llama neuropatía que interfiere con los reflejos. Ahora, no creo que sea nada más falta de esperma, porque eso hay que ver en el microscopio, a ver si de veras lo que pasa son los espermatozoides. Eso requiere un poquito más. Pero sí hay esa conexión con el reflejo de la eyaculación y la diabetes. En el gobierno, en las instituciones gubernamentales nos dan las citas muy espaciadas y hay muy pocos recursos. ¿El gobierno se está ocupando haciendo conciencia del cáncer de próstata? Bueno, es importante que comentemos el hecho de que hoy por hoy hemos tenido la oportunidad desde ONGs que existen en nuestro país, especialmente la Asociación Nacional contra el Cáncer, presidida por la señora Mayra Galindo, y diferentes academias, Academia de Cirugía, la Sociedad Mexicana de Urología, el Colegio Mexicano de Urología. ¿Pero qué están haciendo? Estamos formando un organismo que se llama Alianza Unidos contra el Cáncer de Próstata. Y esto ha sido con un objetivo primordial. Acabamos de comentar al principio del programa el hecho de que prácticamente el hombre no tiene una difusión de este problema tan severo para nosotros, que es el cáncer de próstata. Lo que estamos tratando de hacer en este organismo es presionar al Poder Legislativo para que se lance una partida presupuestal específica para poder lograr una estrategia nacional contra el cáncer de próstata. Ese es el objetivo primordial. No se podría hacer, perdón. Déjame nada más comentar, porque es esta imagen de que el gobierno no está haciendo, y no es cierto. Lo que pasa es que no es suficiente todavía, ¿no? Entonces hay que generar conciencia de que nos falta, pero sí hay muchas cosas que se han hecho en el sector público y eso hay que reconocerlo también. ¿No se podría hacer cirugía preventiva a partir de los 60 años? Me imagino que lo están comparando con una histerectomía. No, realmente los efectos colaterales que puede haber desde el punto de vista de continencia, de erección y las complicaciones que puede traer una cirugía de este tamaño, que es una cirugía grande, no vale la pena hacérsela a todo el mundo a la par. Las secuelas pueden ser mayores. Sí. No sé, ¿qué debe hacer alguien que no se aguanta para orinar? Ir al urólogo y determinar la causa. ¿El trasplante, no nos dijeron de dónde, te aumenta los riesgos de cáncer? No de próstata. Ok. La nicturia, es decir, levantarse muchas veces a orinar en la noche, es muy frecuente en un paciente. ¿Qué tiene que hacer? Ir al urólogo y determinar cuál es la causa. Me operaron hace 10 años y orino con sangre y coágulos. ¿Qué debe de hacer? Ir definitivamente al urólogo para que determinen cuál es la causa de esta hematuria, se llama.
¿Existe una medicina para prevenir el cáncer? No, porque ya lo hubiéramos hablado a lo largo del programa, no, tristemente no existe. A un familiar de alguien que llamó por teléfono le dieron tratamiento que vimos ahorita hormonal, inyectado, y ha disminuido mucho su antígeno, pero no le dicen nada a los médicos. ¿Esto es bueno? Va muy bien. Si él tiene antígenos de 0 punto y fracciones, va muy bien en su tratamiento. Ok, alguien habló de quitar los testículos para evitar la producción de testosterona y por lo tanto bloquear la posibilidad de cáncer, pero también es demasiado agresiva esta situación. Oye, y que si el consumo de alcohol es un riesgo para el cáncer de próstata. No se mencionó como tal. No está demostrado, que el consumo Se de nos alcohol. quedan varias preguntas, pero se nos acabó el tiempo. Les quiero agradecer al público, a sus testimonios. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Óscar, muchísimas gracias. Y gracias a todas las personas que se comunicaron y compartieron sus preguntas. A nuestros panelistas, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y el chiste del día de hoy, vuelvo a repetirlo como por 20ª vez a lo largo del programa, no esperar a tratar, sino estarnos haciendo revisiones para evitarlo. Gracias, especialistas, por estar aquí. Gracias. Y gracias a ti en casa por acompañarnos en Diálogos en Confianza. Nos vemos el próximo lunes. Gracias.